Qué alegría saludarles de nuevo. Mi nombre es María González, directora del Ministerio Hispano de Damas. Y yo soy Dionisia Rodríguez, subdirectora del mismo. Es un placer para nosotras extenderles una calurosa bienvenida a nuestro último programa de la semana. El tiempo ha corrido tan rápido y pues hemos tenido una fiesta, ¿no es cierto? Una fiesta espiritual. Y mi deseo es que atesoremos todo esto que hemos aprendido y podamos llevarlo a la práctica, porque eso es lo más importante. Una vez más, quiero presentarles a la doctora María José Jumel, quien en unos momentos expondrá su tema. La música estará a cargo de Sara Capeles y el Departamento de Música de la Universidad de Montemorelos. Sigamos aprendiendo, sigamos gozándonos de esta programación. Que tengan todos un muy feliz sábado. Ahora, para continuar con nuestro programa, los invito para que oremos. Por favor, inclinemos nuestro rostro. Gracias, Dios nuestro, por esta semana de conferencias de salud y nutrición que nos has permitido tener. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu siga usando a la oradora invitada como instrumento tuyo, Señor, para que el mensaje de salud que nos presente hoy siga siendo de gran beneficio y bendición para todas las personas que nos están escuchando. Te lo suplicamos, Señor, y te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza. Todo encuentro
su rostro de mí, mas Cristo clavólo en la cruz. Perdón alcancé, su amor me salvó. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. En estos momentos quiero presentarles a nuestra oradora, la doctora y nutricionista María José Jumel. Dios la ha dotado de gran conocimiento en la medicina natural, en la nutrición, en la prevención de enfermedades, en la reversión de otras enfermedades. Ha obtenido gran conocimiento en este ramo. Le damos gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento con que el Señor la ha dotado. En estos momentos, ella nos traerá el tema, la salud y el dominio propio. Cuántas caídas pensando levantarme, cuántas promesas queriendo restaurarme, mas tú has sido fiel, tu gracia es mi sostén, mi vida te daré, renueva hoy mi fe. Todo pecado yo quiero confesarte, quiero rendirme y en santidad adorarte. No hay nada bueno en mí que pueda darte a ti, Cristo mi sanador, mi amado Salvador. Restáurame,
Señor, mi vida yo te doy. No es con fuerza ni con ejército, mas por su espíritu, así dice el Señor. El tiempo ya llegó de abrir el corazón. Restaura mi interior, te necesito, Dios. Restáurame, Jesús, en esta hora. Llena mi corazón con tu misericordia. Dame tu paz, rebosa hoy mi copa. Cansada estoy de andar tan lejos del hogar. Restáurame, Señor, mi vida yo te doy. Restáurame, Jesús, en esta hora. Llena mi corazón con tu misericordia. Dame tu paz, rebosa hoy mi copa. Cansada estoy de andar tan lejos del hogar. Restáurame, Señor, mi vida yo te doy. María José Homo es nutricionista, educadora de salud y egresada de un programa de doctorado en medicina natural, con énfasis en nutrición y remedios naturales. María José ha sido certificada por la Asociación Americana de Medicina de Estilo de Vida y ha completado el certificado de nutrición basado en plantas del Centro de Estudios de Nutrición T. Colin Campbell en la Universidad de Cornell. También es autora y conferencista internacional, con casi 2 décadas de experiencia, brindando dinámicas presentaciones y educación de nutrición, salud, prevención y cocina vegetariana. Ella ha aparecido en numerosas ocasiones como experta invitada en programas de cocina y de nutrición en las cadenas de 3ABN, 3ABN Latino y varias otras cadenas de televisión y radio en California. María José es autora de 3 libros de cocina vegetariana, un libro acerca de la reversión de la diabetes y mantiene páginas de internet en inglés y español, donde provee recetas gratuitas e información de salud. También se desempeña como docente, enseñando clases de nutrición para diplomados en la Universidad Adventista de Chile y la Universidad Peruana Unión. María José Homo, una profesional en temas de la salud. Hola amigos y amigas, hermanas y hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes y muchas gracias por estar con nosotros. El tema de hoy es el dominio propio, el cual yo considero que realmente es la clave para la salud y el bienestar, así que espero que esto sea un tema de mucho beneficio para ustedes y como una base realmente para nuestro bienestar y cómo nosotros podemos estar más saludables y de esa manera honrar a Dios con nuestros cuerpos. Y como ustedes saben, el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo, ahí como aparece ahí en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, ustedes saben que el fruto del Espíritu se compone de varias partes, de varias características, y el último que aparece ahí en la lista es precisamente el dominio propio. En otras palabras, el dominio propio es muy importante, no solamente para nuestra salud, pero si nos damos cuenta también para nuestra espiritualidad.
porque es parte del fruto del Espíritu. Y sabemos que también es muy importante para nuestra salud, porque personalmente como nutricionista, yo me he dado cuenta, especialmente cuando practicaba todavía en el campo clínico, ¿cierto? Y me tocaba hablar con personas, darles recomendaciones con respecto a su alimentación, su estilo de vida. Y la gran mayoría de las personas como que ya tenían una idea de lo que les estaba diciendo. Cosas básicas, ¿cierto? Como por ejemplo es necesario comer más frutas, más verduras, hacer ejercicio. Esas cosas la mayoría de la gente ya tiene un concepto, ya tiene una idea de que lo tienen que hacer. Sin embargo, lo que me doy cuenta es que muchas personas aún ya sabiendo lo que tienen que hacer y por lo menos teniendo una idea, por ejemplo, de que tomar sodas, por ejemplo, o comer comida chatarra, no es saludable. Pero aún así, la mayoría de las personas lo sigue haciendo. ¿Ustedes saben a lo que me refiero? A veces, muchas veces, sabemos lo que tenemos que hacer y aún así no hacemos cambio. ¿Por qué será eso? Déjenme darles un ejemplo. Ya en los años 90, principios de los años 90, alrededor del año 1991, empezaron a publicarse estudios científicos que mostraron a ciencia cierta que las enfermedades cardiovasculares, que a propósito son la causa número 1 de muerte, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero. No sé si ustedes sabrán eso, porque realmente no se habla tanto como se debería, ¿verdad? Escuchamos en las noticias acerca de la pandemia, de coronavirus y todas las cientos de miles de personas que han fallecido por esa enfermedad. Y es importante mencionar, obviamente, eso, tragedias tan grandes. Pero ¿saben ustedes que más personas murieron en el año 2020 de enfermedades coronarias que de coronavirus? Y cada año, de hecho, mueren más de 600.000 personas. El año 2020 fueron 690.000 personas, que es muchas personas. Imagínense ustedes, 690.000 personas. Solamente en Estados Unidos, solamente de una enfermedades coronarias. Pero, como les digo, ya desde los años 90, desde principios de los años 90, se dieron a conocer estudios que muestran que las enfermedades coronarias se pueden revertir. Se puede ir eliminando esa placa que se empieza a acumular adentro de las arterias, ¿verdad? Nuestras arterias coronarias, incluso también las arterias en otras partes del cuerpo, como por ejemplo el cerebro, se empieza a acumular placa arterial. Y esa placa, ¿verdad?, se puede romper, puede causar coágulos y esos coágulos causan entonces un infarto, por ejemplo, en el corazón. Pero sabemos que esa placa se puede disminuir gracias a una alimentación correcta. De hecho, la alimentación que se mostró que puede ayudar a revertir las enfermedades coronarias es una alimentación que ahora nosotros le llamamos una alimentación basada en plantas, básicamente una alimentación vegetariana. Y esto no se mostró solamente en un estudio, se han confirmado con muchos otros estudios, como por ejemplo realizado por el Dr. Caldwell Esselstyn. El primero que les mostré fue el Dr. Dean Ornish con los estudios que se llaman Lifestyle Heart Trial, pero también el Dr. Caldwell Esselstyn de la clínica de Cleveland mostró que las arterias se pueden devolver, se puede regresar a prácticamente su estado normal después de seguir una intervención nutricional de una dieta basada en plantas, es decir, una dieta vegetariana, baja en grasa, ¿cierto? Y esto lo sabemos desde principios de los 90, gracias a estos estudios que se han realizado. Y recuerdo que una vez un doctor adventista fue a estas conferencias donde se dieron a conocer los resultados de estos estudios, año 91, 92, por ahí. Y él da el testimonio de que cuando él vio esos estudios, esos resultados, ¿cierto?, pensó para sí mismo, ¡wow, qué maravilla! Esto es una revolución en el campo médico. Ahora ya sabemos no solamente cómo prevenir, sino también cómo revertir el asesino número 1, que son las enfermedades coronarias. Y él pensó para sí mismo, de aquí a 25 años más, nadie se va a morir de un ataque al corazón. Eso fue el año 91. ¿Cuántos años han pasado? Pensemos. 30 años han pasado. ¿Y será que ya nadie se muere de ataques al corazón? ¿Qué piensan ustedes? Sabemos que definitivamente las personas todavía siguen muriendo de ataques al corazón. ¿Por qué? Porque si ya sabemos no solamente cómo prevenir, sino también cómo revertir esta enfermedad tan terrible que mata a mucha gente prematuramente. Bueno, hay un famoso investigador, no de medicina, no de cardiología, sino de psicología.
es un profesor de psicología de la Universidad de la Florida, uno de los investigadores más citados en este campo, y él declaró lo siguiente. Esto es lo que dice él. La falla en el dominio propio, ¿qué dije? Dominio propio. ¿Recuerdan que estábamos hablando del dominio propio desde el principio, como el fruto del Espíritu Santo? Bueno, ahora lo estamos hablando en términos científicos, médicos. Dice, la falla del dominio propio es fundamental para casi todos los problemas personales y sociales que afectan a los ciudadanos del mundo desarrollado moderno. Y después dice algo bien interesante, dice, la falta del dominio propio es la causa número 1 de enfermedades al corazón. Fíjense que ahí nos dice, la grasa es la causa número 1, la falta de ejercicio, comer mucha carne, mucha queso. No. Fíjense lo que dice aquí. Él dice, la falta o la falla del dominio propio, eso es la causa número 1 de enfermedades al corazón. ¿Por qué dice esto este psicólogo? Porque pensemos bien esto. Si nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ya no es un problema físico realmente. Estamos hablando de un problema ¿de qué? Psicológico. Si nos ponemos a pensar bien esto, ¿verdad? Si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ya no es un problema de dieta realmente, porque ya sabemos cuál es la dieta, pero no la queremos seguir. ¿Te fijas? O el estilo de vida, puede ser ejercicio, etc. Eso es lo que él dice, la falta del dominio propio. La especialidad de él es la fuerza de voluntad. Esa es su especialidad, la ha estudiado por décadas y él llegó entonces a esa conclusión. Déjenme darles otro ejemplo de por qué pienso yo que el dominio propio es tan importante. Esta foto que ustedes ven ahora en pantalla es de un doctor que fue muy famoso hace muchas décadas atrás. Como ustedes ven, esta foto se ve bien antigua, ¿verdad? El doctor se llamaba Evans Graham y él fue un pionero en el campo de la medicina. Porque en esos años, cuando él estaba realizando sus estudios, estamos hablando de los años 40 por ahí, no se había establecido todavía a ciencia cierta la conexión entre fumar cigarrillos y cáncer al pulmón. Hoy día nosotros en el año 2021 lo consideramos completamente obvio, ¿cierto? Obvio que el fumar cigarrillos causa cáncer al pulmón y enfisema y muchas otras enfermedades. Pero piensen ustedes esto, en esa época no se había hecho esa conexión, no se había establecido que fumar era la causa del cáncer al pulmón. Mucha gente todavía no lo creía incluso. Pero el doctor Evans Graham hizo experimentos. Tenía máquinas fumadoras que le sacaban el alquitrán a los cigarrillos y él se lo ponía a unos animalitos de laboratorio que él tenía, unos ratoncitos, ¿verdad?, que se usaban para la experimentación. Y él encontró que los tumores que les aparecían a estos ratoncitos pues eran muy similares a los tumores en los seres humanos que fuman y que les sale cáncer al pulmón. Entonces él empezó a hacer esa conexión. Pero también fue muy famoso porque él también como cirujano tenía un paciente que tenía cáncer al pulmón en un pulmón solamente y el doctor Graham le extrajo ese pulmón y la persona se mejoró y de hecho vivió muchos años sin cáncer después de esa operación. Así que él tenía mucho prestigio, era muy famoso. Pero lamentablemente el doctor Graham tenía un pequeño problema. Imagínense ustedes qué problema puede haber sido esto. ¿Saben que tenía un mal hábito? ¿Y saben qué hábito era eso? Yo creo que ya ustedes se imaginaron. El doctor Graham era fumador. De hecho, fumaba más de un paquete de cigarrillos por día. ¿Y qué piensan ustedes que pasó? ¿Qué le pasó a él? Exactamente, yo pienso que ustedes ya lo pensaron lo mismo. Es que a él le dio cáncer al pulmón. Y fíjense ustedes que la historia es triste, porque él le envió una carta a un amigo muy cercano que también era cirujano, que se llamaba el doctor Alton Ochsner, que vivía en la ciudad de Nueva Orleans y también era un famoso cirujano del cáncer.
El doctor Ochsner dijo que esa fue la carta más triste que él jamás haya recibido. Fíjense. Lo que le dijo el doctor Graham a su amigo el doctor Ochsner en la carta es lo siguiente: siento mucho decirte que tengo cáncer en ambos pulmones y es maligno. Yo no viviré mucho más tiempo. Lo que años después reflejó el doctor Ochsner, su amigo, es que él pensó lo triste que se sintió, porque con toda la inteligencia que tenía el doctor Graham, ¿verdad? Con toda su fama, su inteligencia, su educación, su experiencia, no le sirvieron de nada. Imagínense ustedes tener dinero, fama, buena posición, toda la inteligencia, imagínense ustedes que él tenía, y que eso no le haya servido para aún salvar su propia vida. Es triste pensar que el doctor Graham sabía lo que tenía que hacer. Era uno de los pocos en esa época que realmente sabían el peligro de fumar cigarrillos. Y aún así, siguió fumando cigarrillos. ¿Qué les parece? Interesante, ¿cierto? Como a veces sabemos lo que tenemos que hacer y aunque sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos falta ¿qué cosa? Nos falta tal vez fuerza de voluntad, dominio propio. Y déjeme decirle que este tema ha sido estudiado bastante. De hecho, en los años 70 por ahí empezó a estudiarse en una universidad aquí cerca de donde yo vivo, donde tal vez ustedes viven, la Universidad de Stanford. La han escuchado mencionar, ¿verdad? Aquí en California. Y resulta que en los años 70 los investigadores en la Universidad de Stanford comenzaron a hacer un experimento que llegó a ser muy famoso y se llamó el experimento del marshmallow. Ustedes saben lo que es un marshmallow, ¿verdad? Los marshmallows son esos bombones, esos dulcecitos blancos bien blanditos que a los niños les fascinan, les encantan. Bueno, así se llamó el experimento porque consistía en que ellos tomaron niños de edades de 4 a 6 años más o menos, y los ponían en un cuarto, en una habitación, con una mesa, con un plato enfrente de ellos, con un marshmallow. Y el investigador generalmente le decía al niño o niña, porque eran niños o niñas, le decía: mira, yo te voy a dejar aquí con un marshmallow, yo me tengo que salir y tengo que volver en 15 minutos. Si tú no te comes ese marshmallow que yo te estoy poniendo aquí, si tú esperas hasta que yo vuelva a los 15 minutos, yo te voy a dar 2 marshmallows. Pero si tú te lo comes, ya no te voy a dar más. Esa era la prueba, ese era el experimento. ¿Y qué piensan ustedes que pasó con esos niños? Bueno, como ustedes se imaginarán, algunos niños no alcanzaron a esperar ni un segundo. Cuando se salió la persona, cerró la puerta, agarraron el marshmallow y se lo metieron en la boca y se terminó el asunto. Otros niños trataron de esperar. Entonces algunos lo que hacían es que tomaban el marshmallow y lo olían y lo volvían a poner en el plato para tratar de distraerse, de no tener que comerlo todavía. Algunos incluso tarareaban alguna canción, se daban la espalda, ¿cierto? Para mirar para otro lado, para no tener que mirar el marshmallow. Trataron de hacer toda clase de cosas para poder esperar los 15 minutos. Algunos esperaron 5 minutos, se comieron el marshmallow. Otros esperaron 10 minutos, se comieron el marshmallow. Y algunos pudieron esperar los 15 minutos. Este experimento también se llegó a llamar una serie de estudios que se hizo sobre la gratificación aplazada. ¿A qué se refiere eso? A tener la capacidad de esperar, aplazar la gratificación. ¿Se fijan? La gratificación para ellos era el marshmallow. Entonces, gratificación aplazada significa poder esperar para recibir una gratificación, no tener que recibir la gratificación inmediatamente, sino tener la capacidad de esperar. En otras palabras, tener dominio propio. Bueno, lo interesante de estos estudios es que a estos niños les dieron seguimiento. O sea, esperaron hasta que se graduaron del high school y después siguieron adelante con sus carreras, sus estudios. Bueno, y lo que encontraron es que los niños que tuvieron más dominio propio, es decir, los niños que fueron más capaces de esperar para recibir su recompensa,
tendieron a tener mejores resultados en su vida. Específicamente lo midieron de algunas maneras, como por ejemplo hay una prueba, como ustedes sabrán aquí en Estados Unidos, que los muchachos que terminan la high school toman para entrar a la universidad. Esa prueba se llama SAT. Probablemente ustedes han escuchado mencionar, es una prueba no de admisión, pero sí una prueba para tratar de determinar qué puntaje sacan y eso les ayuda para entrar a la universidad. Resulta que los niños que tuvieron más dominio propio tuvieron mejores resultados en la prueba SAT y también alcanzaron niveles más altos de educación. Tuvieron índice de masa corporal más normal. El índice de masa corporal es una medida que se utiliza para ver si las personas tienen peso normal o sobrepeso u obesidad o incluso tal vez bajo peso. Y pues los niños que tuvieron dominio propio tuvieron peso normal, tendieron a tener peso normal en vez de sobrepeso u obesidad. Entre muchas otras cosas que se midieron, porque realmente lo que encontraron fueron que los niños que tenían dominio propio cuando eran niños, de adultos resultaron ser más felices y saludables, tuvieron relaciones más satisfactorias y duraderas, ganaban más dinero, llegaron más lejos en su carrera, fueron más capaces de manejar el estrés, los conflictos y la adversidad. Vivieron más tiempo, en otras palabras, tuvieron más longevidad. Y esto es bien interesante. El dominio propio fue mejor pronosticador del éxito académico que la inteligencia. Fíjense ustedes, fue más importante tener dominio propio que inteligencia para alcanzar éxito académico, o sea, éxito en los estudios. Y otra cosa bien interesante es que encontraron estos estudios que es más importante tener dominio propio para la felicidad conyugal, es decir, en el matrimonio, que la empatía. Imagínense ustedes lo importante que es la empatía, poder comprenderse los unos a los otros, ¿cierto? Poder entender los sentimientos de otra persona. Pero es más importante el dominio propio aún que la empatía. Ahora, ¿qué pasó con los niños que no demostraron tener dominio propio? Es decir, que se comieron el marshmallow muy rápido. Bueno, esos niños cuando crecieron, resultó que tuvieron más problemas económicos, familiares y sociales. Cometieron, lamentablemente, más actos de violencia y crímenes. Tuvieron más deudas, más adicciones y más problemas psicológicos, como por ejemplo depresión y ansiedad. Otras consecuencias de la falta de dominio propio fueron que tuvieron más enfermedades de transmisión sexual, tuvieron más niveles altos de alta presión y también por consecuencia de accidentes cerebrovasculares, es decir, stroke. ¿Okay? Tuvieron más alcoholismo, cometieron más homicidios, violaciones, tuvieron más depresión, como lo dijimos anteriormente, tuvieron más cáncer, más embarazos no deseados, cometieron más adulterio, tuvieron más divorcios, tuvieron más falta de empleo y ruina financiera, más problemas familiares y también adicciones a otras cosas que no son drogas, como por ejemplo adicciones a la tecnología o a la pornografía, ese tipo de cosas. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Es importante entonces tener dominio propio? ¿Es importante que los niños tengan dominio propio desde chicos? ¿Qué piensan ustedes? Sacando conclusiones de todo esto que hemos estado hablando. Bueno, déjenme decirles que hay una página web que se llama, es una página web de una organización que hace una encuesta. La encuesta se llama The VIA Survey, así se llama la encuesta. Y uno puede entrar en esa página web y tomar la encuesta y llenar toda clase de preguntas y todo. Y lo que mide esta encuesta es 24 características de la personalidad de la persona o 24 virtudes realmente que tenemos como seres humanos. Entre ellos la honestidad, la bondad, el humor, la creatividad, la valentía, la modestia incluso. Y entre todas esas cosas también viene el dominio propio. Y lo que le dan a uno cuando uno toma esa encuesta es como un resultado. Y le dan a uno cuáles de todos estos 24 tú tienes más. Cuáles son tus aspectos fuertes, tus aspectos más importantes de tu personalidad, tus características mejores tal vez.
Y cuando se midieron, cuando ya tenían como 1 millón de personas que ya habían tomado esta encuesta, empezaron a medir lo que la gente tenía más y lo que la gente tenía menos. Y resultó que el dominio propio salió en último lugar de todo lo que la gente le salió como resultado de cuáles eran sus características principales. El dominio propio fue el último, es lo que la gente menos tiene. De todas las 24 virtudes que se midieron, el dominio propio es lo que tenemos menos como seres humanos, porque esto se midió como promedio de todos los que habían tomado, era 1 millón de personas. También se hizo una encuesta aquí en Estados Unidos y se les preguntó a los norteamericanos con respecto al dominio propio, y la encuesta reveló que la falta de dominio propio fue nombrada como la razón número 1 por la cual las personas no pueden alcanzar sus metas. Y estas metas podrían no solamente ser metas para bajar de peso, pueden ser metas laborales, estudiantiles, educacionales, personales, etcétera. Entonces, la falta de dominio propio es la razón número 1 por la cual no alcanzamos nuestras metas. ¿Qué les parece? Ahora, con respecto a lo que es salud, la dieta, el ejercicio, ¿creen ustedes que el dominio propio es importante? Obviamente que sí, y lamentablemente vivimos en una época, a diferencia tal vez de nuestros antepasados, hoy vivimos en una época donde pareciera que tenemos que usar más dominio propio todavía para poder realmente estar saludables. Porque nuestros antepasados tal vez no se enfrentaron a tantas tentaciones constantemente como nosotros. De hecho, los investigadores de la Universidad de Harvard han declarado que hoy día nosotros que vivimos en una sociedad desarrollada o en vías de desarrollo, estamos constantemente siendo atacados con estos mensajes de la comida, de que comamos estos alimentos, ¿cierto? Ya sea por la televisión o la internet. Y ellos dicen que este ambiente en el que vivimos es un ambiente tóxico. De esa manera ellos lo caracterizan, un ambiente tóxico, porque estamos constantemente siendo tentados, se puede decir. Y lamentablemente estos alimentos a los cuales estamos más expuestos que nunca, porque nuestros antepasados no tenían tantos de estos alimentos ultraprocesados al alcance de ellos como nosotros. Y estos alimentos ultraprocesados son altos en azúcar, grasa, sal, bajos en fibra, pero ultra apetitosos. Eso es el problema, que son demasiado ricos, demasiado deliciosos. Y lamentablemente estos alimentos están diseñados para hacernos adictos, se puede decir. Es decir, están diseñados intencionalmente para hacerlos lo más apetitosos posibles, o sea, que nos tengan ese sabor irresistible, esa textura, todo eso. Están diseñados de esa manera. Ellos contratan ingenieros y científicos de los alimentos para diseñar los alimentos de la manera más atractiva posible. Obviamente por intereses económicos, ellos quieren vender sus productos, ¿verdad? Pero para nosotros eso significa que cuando yo abro una bolsita de papas fritas, no me puedo comer una papa frita. Cuando abro el paquete de galletas, no me puedo comer solo una galleta, me tengo que comer 2, 3, 4, 5, la mitad del paquete o el paquete entero. ¿Se fijan ustedes cómo estamos entonces en este ambiente tóxico, que los alimentos a los que estamos expuestos muchas veces nos hacen nos llevan a veces a comer en exceso y a veces incluso hasta a la adicción a la comida, que es algo muy, muy real. Igual con el ambiente con respecto al sedentarismo, al que la mayoría de nosotros estamos expuestos también, porque tenemos carros, ¿verdad? Automóviles para manejar, ya no queremos, aunque la tienda nos quede a 4 cuadras, mejor nos vamos en auto, en carro, en vez de tener que caminar. Y si vamos al aeropuerto y ahí tenemos que subir la escalera, bueno, mejor me subo a la escalera mecánica o me subo al elevador antes de que tener que subir las escaleras regulares, ¿cierto? Y para cocinar solo tengo que darle vuelta al fuego y prenderlo rápido, no tengo que cortar leña, ¿cierto? Como nuestros antepasados tal vez tenían que hacer. Y incluso algunas personas hoy en día, en algunos lugares del mundo, también lo tienen que hacer. Para lavar la ropa, las mujeres, antes la lavaban a mano, ¿se acuerdan? Ahora, pip, un botón y apretamos y listo.
Entonces vivimos en un ambiente diseñado para hacernos sedentarios, gracias a tan linda tecnología que tenemos, muy bonito y todo, pero está diseñado para hacernos sedentarios, lamentablemente. Y déjeme decirle una cosa, esta combinación de alimentos ultra apetitosos, altos en calorías, altos en grasa, sal, azúcar, bajos en fibra, bajos en nutrición, pero altos en calorías, y ese sedentarismo se combina realmente para llevarnos entonces a altísimas tasas de obesidad, sobrepeso y enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso, como las enfermedades al corazón, la diabetes, la alta presión, el colesterol alto y muchos incluso tipos de cáncer están relacionados con la obesidad y otras enfermedades todavía. Entonces vemos que el dominio propio juega un papel mucho más importante de lo que ha jugado nunca en la historia. Ahora nosotros necesitamos tener más dominio propio que nunca antes se necesitó, porque estamos más expuestos que nunca antes a vida sedentaria y alimentos ultraprocesados. Y lamentablemente a veces el dominio propio, la definición del dominio propio, es cuando tenemos que hacer una decisión entre dos cosas opuestas a veces, ¿verdad? O pareciera que fueran opuestas. Algo que nos atrae mucho, pero no es bueno para nosotros. Y algo que es bueno para nosotros, pero no nos gusta tanto. Y es difícil a veces enfrentarnos a estas decisiones, especialmente con respecto a la dieta, ¿verdad? Nosotros a veces queremos estar saludables, queremos comer ensaladas, frutas y bajar de peso, pero los alimentos a los que estamos constantemente expuestos nos atraen también. Son ricos, son deliciosos, ¿cierto? No podemos negarlo. De hecho, a mí lo que me recuerda un poco esta situación es los dibujos animados que yo veía cuando era niña. No sé si ustedes veían esos dibujos animados donde salía un diablito y un angelito, uno en un lado y el otro, y el diablito obviamente decía lo malo, ¿cierto? Que hicieran lo malo, y el angelito decía lo bueno. No sé si ustedes se acuerdan de eso, pero pareciera que nosotros a veces estuviéramos como en esa situación, ¿cierto? Que una parte de nosotros nos dice que hagamos lo bueno, como por ejemplo comer frutas, verduras, ensaladas, hacer ejercicio, tomar agua, todas esas cosas buenas. Pero la otra parte de nosotros nos dice, no, pero esto está más rico, esta comida, ¿verdad? Comida rápida, es tan rica, pero y hacer ejercicio, no, da mucha flojera. Bueno, es como que estuviéramos en esa misma situación. Y déjenme decirle, hermanos, esto es bíblico hasta cierto punto, porque aparece en la Biblia algo parecido, que describe algo parecido. ¿Ustedes se acuerdan qué pasaje? Bueno, les puedo dar una pista. Pablo menciona algo parecido, donde una parte de él le dice que quiere hacer algo bueno, pero no lo hace, y la otra parte le dice lo malo, y eso sí lo hace. ¿En qué pasaje se encuentra eso? ¿Ustedes se acuerdan? Se encuentra en Romanos, por si no se acordaban. Ahí en Romanos, Pablo describe precisamente esa situación. Imagínense lo que él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Imagínense ustedes esa situación yo creo que todos pasamos por eso, donde a veces no hacemos lo bueno que sabemos que tenemos que hacer, más bien hacemos lo malo que sabemos que no tenemos que hacer. Eso es lo que está describiendo aquí Pablo. Básicamente lo que está describiendo es la falta de dominio propio. Incluso él llega más adelante ahí en el versículo 24 a describirlo de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿De qué? Dice ahí. De muerte, dice, ¿sí o no? De muerte. ¿Será que la falta de dominio propio nos puede llevar incluso hasta la muerte? Bueno, eso fue lo que le pasó al Dr. Graham, ¿sí o no? Sabía que no tenía que fumar, fumó de todas maneras, siguió fumando de todas maneras y perdió la vida por causa de eso. Fíjense que una vez yo estaba dando unos seminarios aquí en California, en una iglesia, y recuerdo que después de como un mes de que yo di el seminario en esa iglesia, recibí una llamada por teléfono. Y era un hermano de esa iglesia que me dijo que él no había podido ir al seminario porque él había estado enfermo en el hospital. Y me dice que, bueno, me empezó a contar todas las cosas que le habían sucedido, que estaba enfermo y que de hecho que sus riñones ya no servían y que ahora estaba recibiendo diálisis. Y bueno, me llamó para pedirme ayuda, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo pensé, bueno, espéreme hermano, todavía déjeme preguntarle algo.
Si usted dice que tiene falla renal o que está recibiendo diálisis, quiere decir que probablemente tiene falla renal. Y eso generalmente viene por una de dos causas. O usted tiene alta presión o diabetes. ¿Cuál de los dos tiene usted? Y me recuerdo que el hermano me dijo, bueno, a mí como hace 15 años atrás me dijeron que yo tenía el azúcar alta. Ah, ok. ¿Y qué hizo? Nada. Así me dijo, nada. Digo, pero no fue con que le dieran como tal vez consejería nutricional o una medicina, aunque sea. No. Y le digo yo, bueno, pero usted no sabe que cuando una persona tiene el azúcar alta, después puede pasar a diabetes y de la diabetes puede pasar a diálisis. Sí, me dijo. Pero me dice así, y esto nunca se me olvidó. Me dijo, usted sabe cómo es uno. Uno es bien terco. Eso fue lo que me dijo, bien terco. En otras palabras, lo que me estaba diciendo él es que él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo, porque él fue terco. Básicamente lo que está refiriéndose es que no tuvo, ¿qué cosa? Dominio propio. Por terquedad tal vez, no tuvo dominio propio. Y eso lo llevó lamentablemente a un lugar, a una situación tal vez irreversible. Lamentablemente, cuando ya llegamos a una enfermedad avanzada, en el caso de la falla renal, puede ser irreversible. Entonces es lamentable pensar que nuestra misma falla de dominio propio pueda llevarnos hasta esos extremos, ¿verdad? Entonces lo que quiero hablar con ustedes en esta ocasión es darles realmente una lista de 8 claves para desarrollar dominio propio. ¿Cuántos de ustedes quieren tener dominio propio? ¿Cuántos de ustedes quisieran desarrollar dominio propio? Aprender cómo tener más dominio propio. ¿Quieren saber cómo? Bueno, en esta ocasión les voy a dar 8 claves, ¿ok? Vamos a comenzar con la clave número 1. La clave número 1 es sumamente importante porque tiene que ver con nuestro cerebro. Hay una parte en el cerebro que está encargada precisamente del dominio propio. Esa parte que está aquí enfrente, a propósito, del cráneo, está situada aquí en esta parte de enfrente, se llama el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal está encargado de muchas cosas. Aparte del dominio propio, esta parte está encargada del razonamiento, de la toma de decisiones, el juicio, el comportamiento social adecuado, la resolución de problemas, el autocontrol, o sea, resistir impulsos, la motivación. Eso es lo que nos hace levantarnos en la mañana, hacer ejercicio, ¿verdad? Hacer todo ese tipo de cosas que tenemos que hacer. Bueno, resulta que nuestro lóbulo frontal se puede dañar de varias maneras incluso. Les voy a dar una lista de posibles maneras como nosotros podríamos dañar el lóbulo frontal y por lo tanto dañar nuestra capacidad de tener dominio propio. Entonces es muy importante cuidar esta parte del cerebro. Ok, aquí les van algunas cosas que pueden dañar el lóbulo frontal. Pongan atención. Primero que nada, tal vez la causa más común por la cual a veces nosotros perdemos el dominio propio porque tal vez sea causado por un daño del lóbulo frontal es la falta de sueño. ¿Sabían ustedes que la falta de sueño tiene efectos negativos? De muchas maneras, entre ellas que puede dañar nuestro cerebro y eso puede alterar también nuestro dominio propio. Es muy importante eso porque hoy en día mucha gente no obtiene suficiente sueño. Así que es muy importante darle la importancia adecuada al sueño. Entonces, obtener suficiente sueño 7 a 8 horas por noche. Ciertos tipos de medicinas y drogas, las drogas ilegales obviamente, ¿verdad? Las drogas fuertes, pero también algunas medicinas podrían tener un efecto en el lóbulo frontal, así que es muy importante si tomamos medicinas preguntarle al doctor qué efectos puede tener. También ciertos tipos de música sincopada se llama, que es música con ritmo fuerte, como la música de rock, la música rap. Cuando la escuchamos mucho, muy seguido, podría tener un efecto negativo en el lóbulo frontal y afectar nuestra capacidad de tener dominio propio. El alcohol, la nicotina, ¿verdad? Son sustancias tóxicas que ya sabemos son malas para nosotros. Bueno, esta es otra manera por la cual nos puede afectar negativamente. Pueden afectar el lóbulo frontal. Yo creo que ninguno de ustedes toma alcohol o fuma cigarrillos, pero escuchen lo siguiente, azúcar. Eso sí que tal vez es más común, ¿verdad? El azúcar también, el consumo de azúcar puede
dañar nuestro lóbulo frontal. Incluso la cafeína. Déjenme decirle que la cafeína se conoce como una sustancia que hace a la gente más impulsiva. O sea, pierden un poco de dominio propio porque hacemos las cosas sin pensar muchas veces. Cuando tenemos mucha energía que nos da la cafeína, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que también mirar mucha televisión con ya sea películas o series, qué sé yo, o de acción en el cine o en la televisión, que tengan muchos cambios de escena? Y esos cambios de escena hacen que la luz cambie muy rápido, ¿verdad? Eso podría estar provocando una alteración en las ondas del cerebro y podría llevar a una falta de dominio propio, ¿okay? Porque está afectando el lóbulo frontal. Una dieta alta en grasas saturadas porque daña la función cerebral debido a que se van juntando mucha grasa en las arterias del cerebro también y puede llevar a muchos problemas cognitivos y problemas en el lóbulo frontal. Así que una dieta alta en grasa es mala para nosotros en muchas maneras y esta es otra. Y saben ustedes que tener el hábito de ir en contra de nuestra conciencia, porque la conciencia también está aquí en el lóbulo frontal. Entonces, por ejemplo, una persona que vamos a decir comete adulterio, sabe que es malo, lo sigue haciendo vez tras vez tras vez, sigue yendo en contra de su propia conciencia, está afectando su lóbulo frontal. Ciertos tipos de hipnosis, ciertos tipos de meditación trascendental, meditación trascendental pueden afectar las ondas cerebrales, ¿ok? Entonces, tener en cuenta que es importante cuidar el lóbulo frontal con nuestra dieta, dormir bien, todas estas cosas. Y déjenme darles una ilustración de lo importante que es el lóbulo frontal. Una historia rapidita. Aquí en Estados Unidos se conoce una historia de un hombre que vivió en los años 1800 que se llama Phineas Gage. Lo pueden buscar ustedes por Google. Este señor se hizo famoso porque en aquellos años él trabajaba en los ferrocarriles. Ustedes saben que los ferrocarriles, pues, había que a veces hacerles paso. Y para eso usaban dinamita. Y el trabajo de Phineas Gage era poner la dinamita en un tubo así grande. Y ponía la dinamita y después les ponía arena arriba. Y con un palo de fierro aplastaba un poco la arena. Bueno, un día él estaba trabajando y pone la dinamita en el tubo y se le olvidó poner la arena. Y agarra el palo y le hace así, ¿cierto? Con este movimiento, yo creo. Y no sé qué pasó, se prendió una mecha o algo así y salió la cosa, el palo ese salió disparado. Y como él estaba enfrente, el palo, ese fierro, le entró por aquí y le salió por aquí, así. Y terminó por allá, muchos metros por allá. El milagro fue que Phineas Gage no se murió. No se murió de este accidente tan terrible. Le quedó un hoyo aquí, en estos dos lugares. De hecho, el cráneo de él está exhibido en un museo hoy en día con el palo de fierro ese y con el hoyo. Se le ve los dos hoyos aquí. Bueno, pero Phineas Gage no murió. Le ayudaron, ¿verdad? Sus compañeros le pusieron una venda, qué sé yo, lo trataron de ayudar, lo llevaron al doctor. El hombre no murió y se recuperó después de varios meses, pero se recuperó. Pero lo que sucedió es que cambió completamente su personalidad. Antes del accidente, él había sido un hombre responsable, buen cristiano, buen esposo, muy buena persona, qué sé yo. Después del accidente, se transformó completamente. Llegó a ser irresponsable, llegaba tarde al trabajo, se hizo mujeriego, borracho, bueno, cambió completamente. Lo único realmente que fue el cambio más grande fue el cambio de su personalidad. Perdió completamente el dominio propio. Y se piensa que es por el daño que sufrió en esta parte del cerebro, que es precisamente la parte que está encargada del dominio propio, el lóbulo frontal. Así que nosotros tal vez nunca vamos a tener el accidente que le pase a usted un fierro por la cabeza, pero sí podemos estar dañando nuestro lóbulo frontal de otras maneras. Así que es muy importante cuidarlo, cuídelo, ¿ok? Duerma, coma bien. No tome cafeína ni azúcar, ojalá. Ok, siguiente clave es planear. Clave número 2 es planear. ¿A qué me refiero? Es muy importante nosotros saber a qué cosas nos vamos a enfrentar anticipadamente. Déjenme darles un ejemplo. Digamos que tenemos una persona que ha sido alcohólica y que está tratando de estar sobrio, ¿verdad? Y tiene que irse caminando al trabajo y de regreso de la casa caminando tiene que pasar todos los días por un bar y ahí están sus amigos tomando, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que le va a ser muy fácil mantenerse sobrio si tiene que todos los días pasar por el bar? Probablemente no. Entonces, planeando, anticipando eso, una persona puede planear una ruta alternativa para no tener que pasar por enfrente del bar.
Otro ejemplo, usted tal vez sea una persona muy ocupada durante la semana, tiene que trabajar, trabaja muchas horas, qué sé yo. Tal vez no tiene tiempo para hacerse una ensalada todos los días. Entonces, tal vez podemos nosotros anticipar, ¿verdad? Planear para no tener que recurrir a ir al McDonald's durante la semana cuando ya no tengo tiempo de comer. Mejor preparar la comida, tal vez antes, si se puede, ¿verdad? Planear hacer la comida el domingo, por ejemplo, por darles un ejemplo. Hago la comida el domingo, corto todos los vegetales, dejo mi comida cocinada y los vegetales para la ensalada, todo preparado antes de tiempo, pero así durante la semana lo agarro y listo. Así no tengo que estar a última hora pensando que voy a comer y qué sé yo, y lo más fácil es ir a comer a la comida rápida tal vez, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, planear antes de tiempo. Si voy a ir a un cumpleaños, yo sé que van a tener mucha comida alta en grasas, ¿verdad? Pasteles y sodas y todo esto. Tal vez puedo planear antes de tiempo, llevar algo que sea saludable, compartirlo y también yo poder comer, y así podemos nosotros ir anticipando lo que va a suceder para poder tener un plan. ¿Qué les parece? Planear, clave número 2. Clave número 3 es formar hábitos. ¿Por qué? Porque los hábitos hacen los comportamientos automáticos. Déjenme darles un ejemplo. Si tenemos un niño chiquitito, 3-4 años, ¿se lava los dientes automáticamente? Bueno, si es muy precoz, ¿verdad? Si les enseñamos de bien chiquitito, tal vez sí. Pero generalmente a esa edad, cuando recién le estamos enseñando a lavarse los dientes, no es automático. Entonces los tenemos que forzar, los tenemos que estar recordando a cada rato, ¿verdad? A veces no quieren, les da flojera, les da lo que sea, tienen excusas, no quieren. Yo por lo menos así pasé con mi segunda hija, no quería, me costó mucho. Pero ya de grande se hace automático. Usted tiene que de grande recordarse a sí mismo de lavarse los dientes o lo hace automáticamente. Generalmente lo hacemos automáticamente, no ponemos excusas de que tengo frío, calor o sueño, nada de eso. Lavamos los dientes automáticamente porque es un hábito. Los hábitos son automáticos. Entonces, con respecto a la nutrición, el ejercicio, ojalá también podamos formar hábitos para que hacer ejercicio se haga automático y cuando no lo hago me hace falta. Comer mi ensalada o lo que sea, mis verduras todos los días se hace automático. Cuando no lo hago me hace falta. ¿Se dan ustedes cuenta? Con respecto a la nutrición muy especial, es muy importante recordar de hacer el hábito de comer alimentos que tengan muchos micronutrientes. Los micronutrientes son vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos que nutren nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Porque a veces lo que podemos hacer es comer muchas altas calorías, alimentos, comida chatarra, altos en calorías, bajos en nutrientes. Podemos tener obesidad y aún estar desnutridos por comer estos alimentos que son calorías vacías, que tienen muchas calorías y no tienen vitaminas ni minerales. Y lo que pasa es que a pesar de que podemos estar pasados de peso y ya con el estómago lleno, aún así nuestro cuerpo sigue pidiendo más. Entonces tenemos esas ansias para comer que mucha gente me describe que tiene. ¿Por qué? Porque estamos desnutridos a pesar de tener sobrepeso o comer mucha comida. Entonces tenemos que recordar comer los alimentos con micronutrientes, alimentos como las frutas, los vegetales, los granos integrales, que tienen mucha nutrición y bajas calorías. ¿Ok? Muy importante para evitar las ansias para comer. Ok, clave número 4 es recordar cuál es nuestro motivo, cuál es nuestro por qué. ¿A qué me refiero? ¿Por qué razón quieres tú, tal vez, estar saludable? Puede ser porque quiero bajar de peso, quiero no tener este sobrepeso. Es una muy buena motivación. ¿Okay? Tal vez para otra persona puede ser, yo quiero ver a mis hijos graduarse, quiero ver a mis nietos graduarse, quiero ver a mis hijos crecer, a mis nietos crecer. Porque déjeme decirle, hoy en día hay muchas personas que mueren prematuramente por causas evitables, como por ejemplo enfermedades del corazón o diabetes, que no ven a sus hijos crecer, que no ven a sus nietos graduarse, porque han muerto prematuramente. Y tal vez usted quiere ser una persona que no quiera estar en esa situación. Es una muy buena motivación. O tal vez usted quiera no ser carga para sus hijos cuando usted sea mayor. Eso es una muy buena motivación. Si usted mantiene una buena salud, va a estar en buenas condiciones hasta los 80, 90, 100 años, tal vez más. Y no ser carga. Esas son buenas motivaciones. Tal vez la más importante podría ser honrar a Dios con mi cuerpo, que es un templo, es el templo del Espíritu Santo. Yo no quiero deshonrar a Dios tal vez comiendo la comida equivocada o que no es buena. Todas esas son buenas motivaciones. Entonces, cuando te enfrentes a una tentación,
Trata de tener tu motivación en mente. Recuerda, tal vez imprímela, pone por ahí en el refrigerador, al frente de tu espejo, para que te recuerdes todos los días de cuál es tu motivo, qué te mantiene en ese camino de la buena salud. ¿Ok? Clave número 4. La clave número 5 tiene que ver con, ¿se recuerdan el estudio del marshmallow que hablamos hace rato en Stanford? Resulta que en la Universidad de Rochester, Nueva York, la investigadora Celeste Kidd hizo la misma prueba, pero le hizo una variación. Y la variación fue la siguiente. Antes de darles la prueba del marshmallow a los niños, primero les dio crayolas y unas hojas para pintar. Pero las crayolas estaban viejitas. Entonces les dijeron los investigadores a los niños, mira, no uses estas crayolas, están feas, viejas, usadas. Yo te voy a traer unas nuevas. Y cuando te las traigas vas a poder usar esas. Ok. Bueno, a los niños los dividieron en 2 grupos y a un grupo les dijeron, te vamos a traer crayolas nuevas y nunca se las trajeron. Al otro grupo le dijeron, te vamos a traer crayolas nuevas y se las trajeron. Y después a los 2 grupos les dieron la prueba del marshmallow. ¿Y cuál fue la diferencia? La diferencia fue la siguiente. Al grupo que le dijeron, te vamos a traer crayolas y no se las trajeron, y después le dieron la prueba del marshmallow, ¿qué pasó? De esos niños, de 14, porque eran 14 y 14, de 14, solo uno pasó la prueba del marshmallow. Uno. Los demás la fallaron. Del otro grupo que le dijeron, te vamos a traer crayolas, se las trajeron. Y después le dieron la prueba del marshmallow. De esos 14, 9 pasaron la prueba. 9 veces más que el otro grupo. Es mucha la diferencia. ¿Cuál fue la diferencia entre estos 2 grupos? ¿Por qué uno pasó solamente uno y los otros 9 niños? La diferencia, según los investigadores, ellos piensan que es la confianza. ¿En qué sentido? Bueno, a estos niños le dijeron, te vamos a traer crayolas, no se las trajeron. Después le dijeron, te vamos a traer 2 marshmallows si no te comes este. Ya no les tuvieron confianza. Mientras que estos niños sí les trajeron las crayolas cuando le dijeron, mira, si no te comes este marshmallow te voy a traer 2. Sí tuvieron confianza. Y los investigadores lo que hacen una conclusión es que los muchachos hoy en día, ¿verdad? Los jóvenes que tienen problemas de falta de dominio propio, que tienen tal vez embarazos no deseados, drogadicción, alcohol, bueno, tantas cosas. ¿Por qué no tienen dominio propio? Y ellos piensan que es porque tienen falta de confianza. Alguien tal vez les ha fallado. Puede ser sus padres, pueden ser sus maestros, las autoridades, alguien, adultos en sus vidas les han fallado. Y por eso tal vez ellos han perdido la confianza y no tienen dominio propio. Y nosotros, yo lo aplico a nosotros como cristianos. Porque Dios nos ha dicho, mira, si tú sigues estos 8 principios de salud, ¿verdad? Estos 8 principios de salud, estos 8 verdaderos remedios. Él nos promete en su palabra, yo te voy a dar sanidad y medicina y curaré tus enfermedades y te daré paz, ¿verdad? Pero nosotros tal vez no tenemos confianza en esas promesas. Y entonces tal vez debemos reflejar, ¿será que confío en Dios? ¿O será que porque no confío, no tengo confianza en sus promesas, que tal vez por eso no tengo el dominio propio que necesito, ¿verdad? Entonces la clave número 5 es tener confianza. Clave número 6 es tener lo que le llamamos normas claras, o en inglés le llaman bright lines, líneas claras. ¿Y saben ustedes que esto qué significa? Significa tener unas normas que no quebrantamos, normas claras. Por ejemplo, se piensa, de acuerdo a los psicólogos, que los cristianos tienden a tener mejor dominio propio que los no cristianos en algunas cosas. Porque, por ejemplo, tenemos una lista de normas muy claras. Son los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos bien claros dicen, no cometerás adulterio. Nosotros sabemos que es malo, entonces evitamos eso. Pero las personas que no tienen esas normas tan claras, de vez en cuando tal vez, ¿verdad? Es más ambiguo. Con respecto a la alimentación y la salud, también es bueno, de acuerdo con los psicólogos, tener normas claras. Por ejemplo, yo de aquí en adelante ya no voy a tomar nunca más soda, por darles un ejemplo. Ya no voy a tomar más soda. Entonces, cuando me ofrezcan soda otra vez, voy a decir no, ya tomé la decisión de no voy a tomar soda. Pero si en vez de hacer esa decisión yo digo, bueno, de vez en cuando voy a tomar soda,
Aunque yo sé que me hace mal, pero voy a tomar de vez en cuando, no está malo. Entonces la próxima vez que me ofrezcan, voy a pensar, ¿será que ahora tomo o mañana o otro día? ¿Cuándo? Siempre voy a tener esa decisión que hacer, porque no me he formado una línea que ya no cruzo, sino que tal vez sí, tal vez no. Siempre voy a tener ese conflicto. ¿Se fijan ustedes? Es mejor tener normas que digan no más. De aquí en adelante no voy a comer esto, no voy a hacer esto, voy a hacer esto. Normas claras. ¿Ok? Así como los 10 mandamientos son normas claras. Con respecto a la salud y la nutrición también tenemos que tener, ojalá, normas claras. ¿Qué les parece? Más fácil y así nos ayuda a tener más dominio propio. La clave número 7, déjeme decirle, es sumamente importante. Porque esta es una de las principales razones por las que yo veo que la gente a veces batalla. Por ejemplo, cuando yo trabajaba como nutricionista, tenía muchos niños a veces que llegaban con obesidad a la clínica donde yo trabajaba como nutricionista, ¿ya? Y llegaban con los padres. Y los niños con obesidad, obviamente, uno tiene que hacerle un cuestionario para ver qué comen, qué comieron ayer, todas esas cosas. Y a veces salía ahí en la lista de cosas que habían comido, sodas, por ejemplo. Por darles un ejemplo, recuerdo haber tenido este diálogo con una persona, que el niño tomaba soda. Y yo le pregunté, bueno, ¿y será que siempre toma soda o toma soda muy seguido? Ay, me recuerdo que me dijo una mamá, me dice, yo siempre le estoy diciendo que no agarre soda a su hijo, ¿verdad? Le decía, yo siempre le estoy diciendo que no agarre soda, pero él va y la agarra. Entonces yo me pongo a pensar, ¿quiere decir que ahí tiene soda en la casa? Sí, y déjenme decirle que algunas personas me han dicho, sí, tenemos soda en la casa porque si vienen vecinos, si vienen visitas, ¿qué les vamos a dar? Entonces ahí tienen la soda en la casa, a pesar de que saben que los hijos tienen problemas de salud por causa de la soda. ¿Se fijan ustedes? Entonces, déjenme decirle una cosa. A un niño es casi imposible pedirle que tenga dominio propio y que no tome soda o que no come. Tengo padres que me han dicho que esconden las galletas, esconden los chips para que los niños los agarren. ¿Y saben lo que les digo yo? Mire, mejor no los tenga. Porque un niño sabe que eso está ahí. Los niños no son tontos, decirle. Los niños saben que las cosas están ahí escondidas, van y las van a agarrar. Es imposible pedirle a un niño que tenga dominio propio si tiene la tentación ahí cerca. Mucho menos los niños y los adultos tampoco podemos a veces. Mucho menos los niños. Entonces, la clave número 7 es eliminar la tentación lo más posible. ¿Ok? Para hacerlo más fácil tener dominio propio. La última clave que les quiero dar, la clave número 8, es lo siguiente. Viene de un versículo. El versículo se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué dice ahí? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense lo que nos dice aquí la palabra de Dios. A veces, yo pienso siempre en realidad, para poder tener dominio propio, tenemos que hacer un sacrificio a nuestros deseos tal vez, a nuestro yo de hecho. Porque miren lo que dice el siguiente versículo que les quiero mostrar. Está de regreso en el capítulo 8 de Romanos. Dice lo siguiente el versículo 10 del capítulo 8. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ven a lo que dice ahí la palabra de Dios? Tenemos que a veces morir. El cuerpo está muerto por causa del pecado. Tengo que morir al yo, en otras palabras, para poder vivir para Cristo, para que Cristo pueda vivir en mí, para que yo pueda tener su espíritu. Y eso es parte el dominio propio, es parte del fruto del espíritu. Entonces tengo que hacer un sacrificio. A veces tengo que estar dispuesto a sacrificar lo que me gusta para poder tener dominio propio. ¿Se dan cuenta lo que Dios nos está diciendo aquí? Lo importante de lo que Dios nos está diciendo aquí. Es imposible que nosotros podamos realmente hacer la voluntad de Dios si el yo sigue vivo. Tengo que morir al yo, porque el yo quiere lo malo.
Eso que describe Pablo en Romanos anteriormente, cuando decía que él lo malo que no quería hacer, eso hacía, es porque su yo todavía vivía. Pero cuando el yo muere, entonces Cristo puede vivir en mí. Y ahí es cuando yo puedo entonces recibir ese regalo que Dios me quiere dar. Que Él me quiere dar su espíritu. Y por medio de su espíritu yo puedo tener dominio propio. Pero hay que hacer ese sacrificio, hermanos. Esa es la clave, hacer el sacrificio. Los quiero dejar con este último versículo que nos dice. Miren lo que nos dice 2 de Timoteo 1:7. Fíjense, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué dice ahí? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense lo que Dios nos está diciendo. Él necesita un ejército ahora, en estos últimos tiempos más que nunca. Es urgente que nosotros nos pongamos en las manos de Dios para que Dios nos dé ese espíritu, no de cobardía. Él necesita este ejército de valientes que reciban ese poder de Dios para que por medio de su amor, el amor de nosotros por Él, podamos entonces nosotros tener ese dominio propio que nos hace falta y que es tan importante ahora más que nunca. Ahora que estas enfermedades abundan, que necesitamos nosotros más que nunca tener el dominio propio, porque el ambiente en que vivimos es tóxico. Satanás nos quiere atacar ahora más que nunca. Ha puesto todas sus herramientas para hacernos caer. Pero hoy es cuando Dios necesita un ejército de valientes para poder llevar este mensaje de sanidad y de salvación. Esas dos cosas que siempre deben ir unidas, sanidad y salvación, al mundo que está enfermo hoy en día. Necesitamos ponernos en las manos de Dios para que Dios nos pueda dar su espíritu. Y así nosotros poder tener el fruto del espíritu, que incluye su amor y incluye dominio propio. ¿Cuántos de ustedes en este día quieren aceptar el regalo de Dios? Que por medio de su espíritu Él te pueda dar dominio propio. Si tú quieres eso, hoy día yo te invito a hacer ese sacrificio, morir al yo y vivir para Jesús, para que tú puedas entonces disfrutar el regalo de Dios que te quiere dar, que es vida, como dijo Él ahí en Juan 10:10. Vida, ¿y cuál tipo de vida? Vida en abundancia. Eso es lo que Él te quiere dar. Él no quiere que tú estés enfermo o enferma. Él no quiere que tú padezcas dolores, ni achaques, ni nada de esas cosas, porque Él quiere que tú disfrutes la mejor salud posible, el bienestar. Antes de terminar, quiero darles mi página web. Mi página web es saludparahoy.com. Saludparahoy.com. Si ustedes entran ahí, ustedes pueden entrar ven muchas cosas ahí, mucha ayuda y todo. Pero en esta ocasión quiero dejarlos con el desafío. Entren ahí donde dice desafío de 10 días. Si ustedes entran allí, a esa página, van a ver el desafío de Daniel. El desafío de 10 días de Daniel. Y lo que viene ahí es un plan para seguir una dieta basada en plantas por 10 días. Tal vez tú nunca la has probado y tal vez lo puedas probar por primera vez y si te gusta lo puedes continuar, pero por lo menos, y si no te gusta lo puedes dejar, pero por lo menos ya lo probaste. Pero es muy posible que en 10 días, así como en la Biblia se vio la diferencia entre los muchachos que siguieron la dieta basada en planta y los que no, es posible que también en tu vida tú puedas ver una diferencia en 10 días. Así que yo te invito a hacer el desafío de Daniel. Trátalo por 10 días, una dieta basada en plantas. Descárgalo de ahí, de esta página. ¿Ok? Así que bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En estos momentos quiero agradecer a nuestra oradora primeramente, la doctora María José Jumel, por aceptar el desafío en traernos toda una semana de temática sobre la salud y la nutrición de una manera tan abarcante. Gracias por compartir con nosotros todos estos temas tan importantes para nuestra salud. También queremos agradecer a nuestros cantantes, a Sara Capeles, por traernos el canto tema y la alabanza. Ella es cantante y oradora internacional y tiene una vasta colección de cantos disponibles.
Le damos las gracias por su música tan hermosa que ha compartido con nosotros. Dios siga bendiciendo su ministerio. Al Departamento de Música de la Universidad de Montemorelos, su director Oscar Castillo y todos sus integrantes, gracias también por compartir con nosotros esa música tan elevadora, tan hermosa. A los encargados de producción y gráfica, Pastor Arturo López, Sergio Cano, a Ruiz Ramírez, ellos trabajaron arduamente para poner toda esta programación junta, todo ese trabajo tan arduo que ellos han hecho, les damos las gracias. Al pastor Ricardo Viloria, nuestro coordinador de la obra hispana, gracias, pastor, porque usted siempre está allí para nosotros, apoyándonos en todo lo que necesitamos. A mi comité, no me puedo olvidar de ellos. Ellos están ahí siempre conmigo, apoyándome, ayudándome en todo lo que yo necesite, y pues les doy muchas gracias por todo ese apoyo que ellos me brindan. Y a todos ustedes que se han conectado por medio de las redes sociales, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que toda esta programación, todo lo que hemos aprendido y escuchado, sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta semana de oración, y ahora los invito para que agradezcamos a nuestro gran Dios, porque Él fue el que puso los medios para que se llevara a cabo esta semana tan interesante. Los invito para que inclinemos nuestro rostro para orar y agradezcamos a nuestro gran Dios por sus misericordias. Inclinemos el rostro, por favor. Te agradecemos, Señor, nuestro Dios todopoderoso y eterno, porque tú fuiste quien pusiste los medios para que se desarrollara esta semana de conferencias con estos temas tan importantes para mejorar nuestra salud y hábitos de alimentación. Te suplicamos, Señor, que tú pongas los medios para que este mensaje, que no se nos olvide, sino que al contrario, Señor, nos recuerdes todo lo aprendido para ponerlo en práctica de acuerdo a nuestras propias necesidades y así poderte servir mejor, Señor. Te lo suplicamos y te lo agradecemos todo en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.